La gulupa es, por decirlo de alguna manera, uno de los cultivos exóticos aquí en Colombia. No es de los más comunes, pero a partir de él sí se puede obtener alguna rentabilidad. Y lo importante es que los agricultores, al momento de incursionar en este tipo de sembrados, tengan la información necesaria, por lo menos de la cantidad de plantas por hectárea y también de la infraestructura que deben acondicionar al inicio del cultivo. Caracterizada por ser una planta trepadora, la gulupa requiere que las distancias establecidas para la siembra sean de 2.5 metros entre cada surco. Además, necesita de sostenimiento estable para iniciar su crecimiento, como el levantamiento con espaldera sencilla, actividad que también tiene como objetivo lograr en el cultivo una mayor densidad de plantas por hectárea. El tutorado arranca a los 2 meses de que se pasa la plantica a tierra. Y ahí llega un momento de que se manejan dos ejes. Como se ve acá en la planta, cuando la planta bota muchísimos que se llaman acachupones. Entonces se dejan los dos más vigorosos y se cuelgan, que es el mismo sistema. Cuando no se realiza el sistema de soporte, se tiene hasta un 50% menos de producción. Además, si la planta crece en el suelo, la humedad incrementa, lo que hace que se vuelva más vulnerable al ataque de larvas y babosas. Primero se siembra la planta. Se necesitan postas de 320 con crucetas de 1,60, más las que van en el techo, que solo se colocan en las esquinas de cada, y de pronto cuando el surco es largo, en la mitad del surco. Esas son de 90 centímetros. La cruceta de la cabeza del poste hasta abajo es de 40 centímetros, ahí se coloca la cruceta en la mitad. Cada poste va enterrado de 50 centímetros de profundidad. Hay postes cada 2 matas hay un poste, porque esta planta crece mucho y el peso que va a tener es mucho. Acá se manejan 5 guayas, 2 guayas específicamente para las plantas, que es donde se va a colgar la planta y eso. Las otras 3 guayas se encargan de lo que es para sostener el plástico. Los postes deben ir enterrados a una distancia de 5 a 6 metros entre cada uno. Si la zona donde se establecerá el cultivo es un terreno en pendiente, los postes a instalar deben ir en sentido contrario a la misma. Además, para que el sistema de levantamiento sea efectivo y se logre el objetivo final en densidad de plantas, es necesario analizar la orientación del sol en el sector y la dirección de los vientos para evitar que ocurra un volcamiento. Luego de establecer el soporte, con fibras de polipropileno, las plantas deben ser amarradas en su base para guiar su crecimiento. Cuando éstas alcancen los alambres y puedan sostenerse, las fibras deben ser cortadas para no provocar daños en la planta. La planta de gulupa sube, como vemos acá, subiría de por ahí 250 sube. 250 y ella ya llega ahí y empieza a bajar. Esa es la medida ideal. Nosotros los tenemos como a 230, 240 la tenemos acá. A veces manejan más bajitas, pues eso ya depende del producto. Pues entre más bajito menos producción, porque menos va a descolgar. Entre más alto pues más producción, pero entonces nos dificulta las labores de cosecha, de poda. Además de lograrse mayor cantidad de plantas de gulupa y por consiguiente mayor cosecha, también se obtiene una mejor calidad, frutos sin roña, daños internos y externos. En la finca El Vergel, ubicada a 1890 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Ovalá, Cundinamarca, el sistema de levantamiento ha permitido que en la actualidad se manejen 2.000 plantas por hectárea. De no aplicar dicho sistema, la densidad disminuiría incluso a la mitad. Va a haber más espacio y más fácil las labores culturales del cultivo, porque digamos eso en el piso, pues no se va a poder manejar. En cambio acá pues se va a guiar, se va a obtener mejor producción. O sea, si ahorita estamos con el doble de plantas que como si fuera sin este sistema. Si las plantas han contado con un soporte firme, luego de los 8 meses de haber sido sembradas, comenzarán su proceso de producción y a los 15 meses se notarán los resultados en volumen y cantidad por hectárea cultivada, además de asegurar que la vida productiva de cada planta llegue a los 4 años.